En poco más de 100 días al frente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, la licenciada Gabriela Fulco enfrentó fugas, intentos de motín, la renuncia de 2 directores y episodios de malos tratos en un centro de reclusión que terminaron con funcionarios procesados. El disparador para este clima de inestabilidad fue la denuncia penal a un grupo de funcionarios que redujo con violencia a varios internos del CEPRILI y fueron registrados en una cámara de seguridad del centro. Este episodio, que terminó con 17 procesados, tensó aún más la relación con el sindicato que incluso, antes de asumir, tildó a Gabriela Fulco de autoritaria. ¿Qué reformas tiene pensadas para el sistema de reclusión de menores infractores? ¿Cómo hará para llevar adelante una mejora en este clima concretamente? Vamos a conversarlo con la licenciada Gabriela Fulco, que está en línea. ¿Qué tal? Buen día, Fulco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Fulco. Algo parecía allí en la introducción. La semana pasada, por ejemplo, se dieron 7 fugas del ex hogar Puertas, que se sumaron a las de otros 3 adolescentes en la madrugada del 11 de agosto del Centro de Privación de Libertad del CEPRILI. Y a su vez, por ejemplo, el viernes el portal Montevideo.com difundió un video con internos prendiendo fuego y tratando de destrozar las instalaciones del lugar. Que se suma también a la situación de varios motines que describíamos al inicio. ¿Cómo define usted la situación que atraviesa el CIRPA por estos días? Bueno, ustedes lo han dicho, hay una serie de incidentes que complejizan, digamos, el proyecto de reforma que nosotros anunciamos el 20 de mayo, pero también hay otras cosas que no son de tanta pública notoriedad, a las cuales podemos aludir en este momento como foco esperanzador y alentador en el trabajo que hemos emprendido. Entre ellas, por ejemplo, ustedes saben que empezó a funcionar la Comisión Asesora Intergubernamental, que tuvo su primera sesión la semana pasada. Esto quiere decir que en el marco del Código de la Niñez y Adolescencia, que estaba contemplado que existiera esta comisión, hasta la fecha no se había creado, se creó entonces recientemente. Es decir, que embarcan en este barco de trabajo del CIRPA los ministerios en su mayoría, las organizaciones internacionales específicas del tema infancia como UNICEF, el Instituto Interamericano de Derechos del Niño, así también como las organizaciones de la sociedad civil que han venido siguiendo los temas y los problemas de esta institución a través de sendos informes que se han presentado. Así que allí está representado el Comité de los Derechos del Niño y ANONG. Fulco, si le parece ahora... Sí, discúlpeme, acá hay una suma de instituciones que apoyan un pensar, un ver cómo seguimos adelante y sobre todo el fortalecimiento de políticas transversales y de apoyos desde cada uno de esos ministerios e instituciones de acuerdo a las especificidades que cada uno tiene o sus perfiles y que van a aportar elementos sustantivos para atravesar esta tormenta y salir adelante con un proyecto de renovación, de creación de una nueva institucionalidad que viene de la mano de la aprobación de un proyecto de separación del CIRPA del INAU, que se llamará INTA, el nombre es lo de menos, pero que a partir de allí va a tener otro modelo de trabajo y sobre todo un faro por delante que es la mejora total del sistema. Enseguida nos interesaría, obviamente, profundizar en estos aspectos que usted está comentando, pero volviendo a la pregunta que le hacía Nicolás respecto, por ejemplo, a las fugas, ¿cuál es la situación actual en estos centros, concretamente, donde se están dando estos incidentes? Por ejemplo, ¿lograron recapturar a los menores que se fugaron o cuántos quedan prófugos también? Sí, algunos se recapturaron, otros retornaron voluntariamente con el apoyo de sus padres. Son jóvenes que les queda muy poco tiempo de reclusión o para el vencimiento de su pena
Lo que hace pensar también qué es lo que pasa en esos momentos para alguien que le quede tan poco tiempo para salir, que protagonice un hecho que genere una inconducta y una nueva sanción, ¿no? Son cosas que estamos analizando y que estas fugas de alguna manera también responden a una fragilidad en la infraestructura que tiene esta institución, que también ha sido pública notoriedad, y que determina que bueno, no sea muy complejo ni muy difícil acceder a poder salir de un centro en situaciones donde el centro en sí, estructuralmente, de todo punto de vista, está debilitado. ¿Cuántos son los que quedan prófugos en este momento? En este momento, si le digo exactamente, quizás cometo un error, pero voy a tener el informe completo en el día de hoy. Pero tanto del centro de Beloni, donde se capturaron 3 de 5, como del otro centro, donde de 7 retornan 3 más aproximadamente. Esos serían los números que tenemos a la fecha estadísticamente respecto a esta situación de fuga. Hay otras novedades que yo quiero resaltar, porque si nos centramos únicamente en los incidentes que han sido detalladamente publicitados en la prensa, vamos a estar siempre hablando de lo mismo. Yo le hablaba de esta comisión que empieza a trabajar, le hablo también de una mesa de trabajo que a partir del decreto de esencialidad de hace 2 semanas, que se decretó para 3 centros, en el marco de un preacuerdo, está trabajando, funcionando normalmente, una mesa integrada por el PIT-CNT, por el sindicato del CIRPA, por el directorio de INAU y por nosotros como comisión directiva del CIRPA, en la cual, más allá de que si bien el foco es la revisión de los manuales o protocolos de procedimientos generales que existen y que están vigentes, porque hasta la fecha en décadas anteriores el CIRPA trabajó con protocolos y manuales, y esos son los que están vigentes. Estamos, afinando lo que es el área de los procedimientos de acuerdo al requerimiento que ha hecho el sindicato. Sí, por ejemplo, veíamos algunas declaraciones de uno de los integrantes del sindicato, Carlos Salaverry, que decía que, bueno, justamente el fallo de la justicia por el video de CEPRILI, el que todos conocemos, dejó en evidencia que no hay un soporte administrativo que autorice procedimientos donde se usa la fuerza física para reprimir motines, y agregó que actualmente si un funcionario tiene que realizar un procedimiento para evitar una fuga, después no sabe qué va a pasar, decía. ¿Qué opina de estos dichos? Dejan entrever que hay miedo, ¿no?, de actuar por parte de los funcionarios tras el fallo judicial. ¿Cuánto pudieron avanzar entonces en este protocolo que ellos reclamaban? Sí, es lógico que haya miedo y que se hayan generado inseguridades sobre algunas prácticas que los mismos funcionarios mencionaron en algún momento públicamente que se venían dando. De hecho, del periodo anterior hay sendas investigaciones administrativas y penales que están abiertas, que aún no se han cerrado, y que están muchas de ellas vinculadas a situaciones similares. Por lo tanto, esta mesa de trabajo, para mirar para adelante, esta mesa de trabajo lo que nos está permitiendo es responder a esas inseguridades con a través del repaso de estos procedimientos un poco más afinados, incorporando modelos de buena práctica que han sido exitosos en otros sistemas de otros países, y que van a permitir asegurar y quitar del paso esta inseguridad que hoy se puede tener respecto a lo que se debe hacer. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los modelos esos de buenas prácticas que usted dice que se podían trasladar de otros países? Se ha comentado, por ejemplo, la posibilidad de que se utilice, que los funcionarios utilicen un gas a la hora de tener que reprimir situaciones de motines, o, por ejemplo, usted en alguna oportunidad les ha mencionado lo de trabajar con colchones. ¿En qué están estas dos iniciativas, por mencionar algunas? Sí, no son tanto iniciativas, es un repaso de lo existente y aprobado dentro de marcos legales de determinados países que han dado buen resultado, que protegen, que es el centro
de la cosa al joven recluido, y también brinda garantías para los funcionarios que participan, y estos son, en todos los países, son procedimientos que están en permanente revisión, constante revisión, que es lo que hay que tener aquí en marcha como una nueva forma de trabajo, el poder estar revisando, ajustando permanentemente los procedimientos. Es un cambio de cultura en lo que hace a determinadas áreas del trabajo y de la organización del sistema. Estos dos planteos, sí, concretamente, ¿cómo es que funcionan en términos concretos? Mire, estos son ejemplos que salen mucho a la luz y se fortalecen por la repetición permanente de dos ejemplos. Pueden ser los que queden, pueden ser no, pueden ser otros. Son algunos de los tantos ejemplos que hay para incorporar para determinadas situaciones puntuales. No le puedo afirmar que sean esos los que quedan, porque esto se está trabajando, se está elaborando y desarrollando. Pero simplemente es como que sale a la luz alguna cosa que llama la atención, que no se conoce, que nunca se tuvo mucha información sobre eso, pero que, bueno, sí son modelos de buena práctica, porque garantizan la seguridad física de ambas partes. Está aquel sobre el que hay que intervenir y el que debe intervenir para determinar una medida de sujeción, porque esto va por el lado de cómo se sujeta, cómo se controla, cómo se incide en una persona que está en un momento de violencia hacia sí o hacia los demás. Entonces son esos ejemplos, y hay otros muchos más que les vamos a ir comunicando en la medida que cerremos en algún momento estos procedimientos y protocolos. En estos momentos en que se está trabajando avanzando sobre los protocolos, ¿de quién es la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en día en el CIRPA? Se lo pregunto porque digamos, por lo pronto con las denuncias públicas que ustedes mismos presentaron, cuando actuaron los funcionarios hubo denuncia penal hacia los funcionarios, en su momento actuó la Guardia Republicana y aparentemente está interviniendo en algunos casos, que también terminó con una denuncia penal de parte de las autoridades del CIRPA. ¿Cómo se están dividiendo las responsabilidades en estos casos? A ver, la responsabilidad de la conducción del sistema es de la comisión directiva o delegada del CIRPA, de cómo establece políticas de gestión en lo que es la privación de libertad, que tiene como misión o fin la prevención de la reincidencia y el reintegro de estos jóvenes a la sociedad. En lo que tiene que ver con responsabilidades puntuales sobre hechos puntuales, lo determinan las investigaciones administrativas que están en marcha, desde el punto de vista administrativo, y las investigaciones en el área judicial, para lo cual hay que esperar que esas investigaciones terminen y den un resultado. Nosotros a priori no podemos ni prejuzgar ni opinar sobre lo que está en curso, porque interfiere justamente con esas investigaciones. Volviendo al tema que le planteábamos al inicio de la conversación y que usted llegó a esbozar algún detalle, pero no continuamos, ¿cuál es su explicación de por qué volvieron las fugas al CIRPA? Bueno, yo estaba hablando de una fragilidad estructural, estaba hablando de que, bueno, en cada cambio de administración pueden producirse resistencias al cambio, y eso genera ya en un sistema que viene con complejidades desde hace muchas décadas, esto no es de ahora, del cual nos han dado anuncio, dato, información, no solamente los organismos nacionales de protección de los derechos humanos, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño y otros, sino también a la par y en sintonía los veedores internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, en el cual se refleja desde hace mucho tiempo un deterioro progresivo y una inestabilidad y distintas complejidades que tiene el sistema. Bueno, todo eso hace a la explicación de que estemos atravesando esta situación, la cual yo auguro que vamos a salir, porque hay mucho esfuerzo, mucha voluntad de cambio, y además porque hay otros actores que se suman a intervenir en el sistema que antes no estaban. Por eso lo primero que mencioné cuando comencé a hablar con ustedes fue la integración de esta comisión, así como dentro del MIDES la organización que se está teniendo
para apoyar dentro del marco de la ley del voluntariado, con el apoyo de distintas organizaciones que van a trabajar fortaleciendo el cotidiano, que es donde los recursos humanos especializados escasean. No quiere decir que no los haya, pero no son suficientes para el abordaje individual de todos los jóvenes que se encuentran en el sistema. Y esta situación se volvió más crítica a raíz de los procesamientos, ¿verdad? Sí, de hecho sí, evidentemente que sí, por las inseguridades. Digo, pensando en los funcionarios que efectivamente fueron procesados y con prisión, y aquellos que después en los sucesivos días se pidieron, por ejemplo, licencias, se certificaron por problemas médicos. Es cierto, hay un número muy elevado de licencias que también están siendo inspeccionadas, como es lógico dentro de la administración pública, que están un poquito por encima de lo que sería las certificaciones médicas normales de un invierno, por las gripes y demás. Por lo tanto, eso también hace que el sistema se siga fragilizando en la medida que resta personal, y resta personal en servicios que ya de por sí están debilitados, y que, recarga tarea en otros que sí están trabajando, y que también, por lo tanto, empieza a minar la salud física y mental por estar reducidos en una tarea que de por sí es insalubre y muy compleja. Eso de hecho la llevó a firmar una circular en la que se estableció que todo el personal del sistema, sin excepciones y por razones de servicio, no podrá hacer uso de la licencia a partir del 24 de agosto, está corriendo, y usted explicó en la diaria que esta medida fue tomada por esa abrumadora cantidad de certificaciones. Sí, esa medida fue tomada por la abrumadora cantidad de certificaciones médicas, y también porque en sí los servicios, cuando hay razones de servicio, se suspenden licencias, que fue por un periodo corto, que no alcanzó a 10 días, la medida se levantó inmediatamente, eso es lo que la prensa no tomó. ¿Desde cuándo se levantó? Se levantó hace una semana, en función de que en una reunión general con los directores de los centros, hubo una suerte de reorganización interna en la cual ellos presentaron fundamentando y sosteniendo que esta medida podía ser levantada porque el servicio podía ser cubierto con otra organización. Por lo tanto, nosotros aceptamos que la medida se levante y que continuara el cronograma común de licencias que se planifica generalmente al inicio del año. En términos concretos, este déficit de personal, ¿qué implica para los jóvenes internados? ¿Cómo se trastoca su rutina a partir de que está faltando recursos humanos? Y se trastoca en las actividades cotidianas, que puede haber demora para asistir a algunas actividades que pueden ser de corte educativo, o de talleres o recreativas, y se limitan en su tiempo, y también a lo que hace a todo lo que es la composición de las distintas tareas diarias que tiene un centro, que ya de por sí son escasas. Entonces esto genera también, es parte de las causales de una conflictividad que empieza a reverberar y que genera estos problemas que han habido durante este tiempo, no como la única cosa, pero sí como parte de muchas causales, ¿verdad? Así que estamos entonces en la contrabalanza positiva, estamos trabajando con otros actores externos que van a venir a ayudar en ese cotidiano, y de esa manera, mientras tanto, vamos tratando de que las cosas se normalicen. Sobre el tema de las licencias, parte de las críticas que han surgido del sindicato, más allá de esa medida que había tomado, apuntan a que usted misma solicitó la semana pasada al directorio del INAU que le aprueben una licencia reglamentaria entre el 19 y el 26 de septiembre. ¿Eso es así? Y si fuera así, ¿es apropiado hacerlo en ese contexto? Mire, eso es un error de difusión. Yo estoy trabajando y además de eso soy un funcionario público que tiene derecho a licencia reglamentaria y que la tomaré en el momento en que la considere necesario, y eso no quiere decir que el barco quede sin timón y que sin quien lo lleve adelante, porque hay un directorio
y siempre hay una persona que suplanta a la presidenta cuando la presidenta no está, sea por viaje, por enfermedad o por otro asunto. O sea que tengan la seguridad de que si yo en algún momento no estoy, va a haber quien me suplante en ese periodo. Por lo tanto, no está relacionado con esto otro de las licencias por necesidad de servicio que se dieron en un contexto y en una coyuntura puntual del sistema. Creo que no hay que insistir demasiado con esto. Hacemos una breve pausa y ya regresamos hablando de otros temas que están relacionados con el CIRPA. Desde el procesamiento con prisión por el delito de tortura de 17 funcionarios, el CIRPA ha quedado envuelto en un clima de inestabilidad que ha incluido fugas, intentos de motines y ha llevado a 2 directores a renunciar. ¿Cómo se hace para rehabilitar a los menores infractores en este clima? ¿Es posible cambiar una institución que goza de una muy mala reputación? De eso estamos conversando esta mañana en la entrevista con la directora del CIRPA, Gabriela Fulco. Fulco, usted planteaba recién antes de la pausa que, por ejemplo, ante la hipótesis de que usted tomara licencia, hay un directorio que quedaría trabajando, alguien que la sustituiría. Sin embargo, bueno, ese fue justamente otro de los frentes que se abrió en este periodo, ¿no? Las diferencias no han sido únicamente con el sindicato, estas alcanzaron también a los 2 directores de la institución, quienes de hecho presentaron su renuncia. Edgar Belomo, por ejemplo, que renunció por discrepancias con el trato que tenía usted con el sindicato, aseguró aquí en Perspectiva que no compartía su estilo de confrontación y también dijo que en determinadas ocasiones usted no respetó la experiencia del personal. ¿Cómo explica usted, cómo analiza usted esas diferencias que se presentaron en el seno del directorio? Mire, las opiniones del director saliente hay que respetarlas, son sus opiniones. Yo no voy a ahondar en los motivos por los cuales el señor Belomo dejó la dirección del sistema, lo cual tenía casi previsto desde el inicio de la gestión. A la espera, usted sabe que es un directorio que estuvo constituido por una cuota de cupo del sector blanco, que se espera se incorpore con la aprobación de la ley, de proyecto de ley que está ahora en curso. Por lo tanto, el periodo en el cual él pensaba permanecer trabajando dentro del sistema era aproximadamente el periodo que demoraría en ocuparse ese cupo. El señor Belomo es una excelente persona, a la cual conozco desde hace muchísimo tiempo y me merece el mayor respeto. El tema es que estos ámbitos de trabajo son altamente complejos, se requiere cierta experiencia acumulada para abordar y atravesar crisis, se requiere de estudios en la materia y a veces no alcanza con la buena voluntad que todos podemos traer para querer cambiar algo que socialmente es importante modificar por el bien de la sociedad y de los jóvenes que están allí. Por lo tanto, al ser también un trabajo insalubre, a veces las tensiones acumuladas que generan estos incidentes que todos hemos conocido determinan que se haga difícil para una persona sostener estas crisis desde el punto de vista físico y psíquico, y eso es parte de las causales que determinan ese alejamiento, al igual que en el mismo sentido del segundo director, que también es una persona excelente de todo punto de vista, pero para los dos este campo ha sido un campo nuevo de trabajo, más allá de sus aptitudes y de sus aptitudes intelectuales y en general de su voluntad para querer incorporarse a hacer cambios. Quiere decir que acá sobre todo lo que está pesando es las tensiones del diario vivir, que hacen que desde el punto de vista de salud esta se vea resentida, que se tome una decisión que es estrictamente de carácter personal y particular y que hay que respetar,
si se decide dar un paso al costado o alejarse a realizar otras tareas donde pueden hacer muchísimos aportes de acuerdo a su calidad intelectual y a su trayectoria de vida. Sí, Belomo sostenía, por ejemplo, que usted llegó con una perspectiva refundacional al CIRPA, ¿no? Cuando tanto él como el propio sindicato veían que si bien hay cosas, por supuesto, a mejorar, la administración anterior había llevado algunas acciones positivas. El propio José Lorenzo López lo explicaba en alguna entrevista, ¿no? El aumento de los recursos humanos, que se pasó de 600 a 1.400 funcionarios, la construcción de nuevas plazas, el programa de inserción laboral por el que también han pasado varios jóvenes privados de libertad, unos 400 según se decía. Usted efectivamente lo ve de esa manera. Todo aquello que es un capital y que está funcionando, nosotros vamos a edificar sobre ese capital, lo vamos a fortalecer y de hecho lo hemos previsto dentro del presupuesto. Pero usted mencionó lo de la inauguración de nuevas construcciones y así estamos con una auditoría en marcha al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en función de que han demostrado tal fragilidad y tal posibilidad de rotura que en las que estaban funcionando y en las que estábamos por ocupar, por ejemplo, lo que es el ex cuartel del batallón de la calle Beloni, con nada menos que 80 plazas nuevas todavía sin ocupar. La primer tormenta voló el techo, inundó todo y colapsó la red eléctrica. Por lo tanto, eso no se puede tomar como un mérito o como una base de trabajo sobre el que hay que seguir. Al contrario. ¿Eso en qué centro fue? Es un demérito. ¿Eso en qué centro fue lo de...? Fue en el centro nuevo de la calle Beloni, al cual se le llama ex batallón, que se ocupó con una parte administrativa, pero que hubo toda una construcción nueva de carcelaje. Por lo que tengo entendido, eso en realidad ya se solucionó por parte de la empresa, ¿no? Ya está. No se solucionó. No se solucionó, para nada. Están los techos volados, colapsada la electricidad y se inundó con el temporal que tuvimos fuerte hace poco. O sea que eso no se deterioró por haber sido ocupado y por el desgaste de la propia ocupación. Claro, esa era otra de los cuestionamientos que se han escuchado desde la administración anterior, ¿no? El hecho de que algunos lugares en realidad están siendo deteriorados por la falta de atención y de control sobre lo que están haciendo los propios internos. Bueno, yo le pongo, le explico y le he puesto un ejemplo que es contundente, ¿no? Me parece. Por lo tanto, y eso da paso y lugar a la necesidad de una auditoría. Quiere decir que ahí no tenemos un capital y una plataforma para edificar, sino por el contrario, una dificultad instalada que ha dado lugar a estas complejidades y estos incidentes. Una estructura absolutamente frágil que no cuenta, por lo visto, con los materiales antivandálicos que permitan que sostenga una población privada de libertad. Eso por un lado. Usted me mencionó además como capital del periodo anterior mencionado por las autoridades anteriores o mismo por el sindicato, lo que tiene que ver con programas de reinserción comunitaria. Obviamente ese es uno de los principales ejes que nosotros anunciamos al comienzo de la gestión y de hecho hemos tenido muchos ofrecimientos que están en marcha a través de distintos convenios de grupos laborales en los cuales estamos clasificando, seleccionando y ocupando a muchos jóvenes que van a poder, se va a poder aumentar el número de jóvenes que puedan salir a formarse en algún oficio, en alguna tarea y a trabajar. O sea que eso está en marcha, no se dice, pero está en marcha en forma bastante amplia porque ha sido muy importante el número de empresas y de instituciones que han ofrecido esos cupos y esa formación. Así que eso está bien encaminado sin ninguna complejidad. Respecto a otras fortalezas que pueda tener el sistema, hay mucha gente que viene trabajando hace mucho, que tiene un capital de experiencia acumulada, con la cual nosotros estamos trabajando, estamos consultando y se están desarrollando con estas personas
o fortaleciendo los distintos programas que están en marcha. Pero en sí hay otras debilidades que son las que nos llevan a estas situaciones, y creo que acá nosotros lo que proponemos es un cambio de visión sobre lo que es el centro del tema, que es el adolescente privado de libertad, que es un adolescente que viene de historias de mucha fragilidad personal, de mucha violencia a nivel familiar y a nivel social, que atraviesa una etapa de la adolescencia que en este caso penalmente la comprende de los 13 a los 18 años, que suma esa complejidad entonces, ya de por sí el hecho del pasaje por la adolescencia, y estos jóvenes necesitan de programas de tratamiento que atiendan esas necesidades que fueron causa, que están dentro de las causales del hecho delictivo, y no alcanza de ninguna manera con desparramar una serie de actividades inconexas, sino de agruparlas bajo un régimen de trabajo y de tratamiento, donde por supuesto la educación es uno de los ejes fundamentales, y se está tratando de ampliar y desarrollar de forma más efectiva y para todos, y ahí tendríamos mucho para hablar en ese sentido. En lo que hace a tratamientos personalizados, individuales, desde el punto de vista psicoterapéutico y psiquiátricos, no hay ninguno. No hay ninguno, y entonces en ese sentido es que nosotros insistimos en que esto es, de alguna manera, por más que se hayan hecho algunas actividades y algunas cosas, es un cascarón vacío. Y ese cascarón vacío nosotros queremos dotarlo de contenido, dentro de la modernidad y dentro de lo que son las experiencias y las investigaciones desde el punto de vista científico, de lo que da resultado para el trabajo con estos jóvenes. También queremos incorporar a la familia, que está excluida, ha estado excluida del sistema. Nosotros queremos que la familia se incorpore, que sea parte que siga siendo parte de este proceso de crianza, en este paréntesis de privación de libertad, porque tiene una voz, tiene un apoyo para dar, que no debe limitarse de ninguna manera al día y el horario de visita. ¿Y cómo se los puede incorporar en ese sentido? Bueno, nosotros dentro de un grupo de padres organizados que hay, con los que nos venimos reuniendo regularmente, estamos proyectando algunos trabajos en los cuales nosotros los invitamos a participar, y el tema es cómo se organiza una vez que se estabilice el sistema. Queremos que esté junto a su hijo en momentos vitales como luego del procesamiento y la devolución de un informe de clasificación, que sepa por qué se clasificó de esta manera, en qué nivel del sistema le va a corresponder iniciar su reclusión, que acompañe esa evolución, que se explique, que tengan ellos algo que aportar, que son los que conocen a su hijo desde hace mucho tiempo, y que también haya un compromiso de parte de estos padres de apoyar estas medidas, porque todavía tenemos muchos padres, por ejemplo, hay algunos que intentan diariamente ingresar droga. Estos padres nosotros necesitamos que cambien la actitud, para eso este otro grupo de padres organizados con otra actitud más positiva va a tratar de reclutar a estas personas a las cuales nosotros consideramos que necesitan a su vez ayuda, porque si están ingresando droga a su hijo, no es algo que lo va a favorecer dentro del proceso que tiene en el sistema. Y que entonces denota que estas familias tienen también su fragilidad y que debe ser atendida por otras instituciones. Fulco, para ir terminando, hay muchos planes en marcha. Sí, sobre eso le iba a preguntar. A ver, la pregunta que se pueden estar planteando muchos oyentes es ¿cómo se puede conjugar todas estas nuevas iniciativas que usted pretende llevar adelante con, por otro lado, la situación que ha quedado planteada con los funcionarios, ¿no? Donde, evidentemente hay una situación de enfrentamiento, de tirantez, donde hasta se ha dejado entrever que la situación de las fugas puede deberse a justamente a este mal relacionamiento. ¿Qué tan optimista es respecto a poder concretar entonces estos cambios que está planteando? Bueno, en ese sentido le contesto concretamente. Primero, ya lo dijimos, hay una mesa de trabajo que está en marcha, y está en marcha en forma positiva, o sea que tiene avances y hay elaboraciones en esta mesa de trabajo de diálogo, en la cual está el PIT-CNT y la mesa sindical del CIRPA. Por otro lado, nosotros hemos dicho desde el primer día que uno de los ejes de trabajo también de la nueva administración va a ser ocuparnos de todo lo relativo a la salud ocupacional, que es inexistente en este sistema.
no hay antecedentes de programa de salud ocupacional, que es un factor importante en donde en un trabajo que de por sí es insalubre hay que desarrollar programas de prevención de estrés y burnout que de alguna manera obstaculizan el trabajo en el día a día. Si la persona acusa estos síntomas de estrés y burnout, mal va a poder desarrollar una tarea eficiente. En ese sentido, ya dijimos, vamos a trabajar codo a codo con el sindicato, escuchando sus reclamos y nosotros haciendo nuestros aportes y desembarcando programas de protección de cuidar el que cuida. Y eso es muy amplio el tema que no nos da ahora para el tiempo para hablar. Y en segundo lugar, y como eje fundamental también, está la capacitación y la formación permanente, reciclaje de cada uno de los actores que están en cada una de las tareas del sistema, desde el portero hasta el director, digamos. Entonces, en cada uno de esos niveles necesitamos que las personas, sí, el reciclaje en cuanto a formación y capacitación, ¿no? Como debe ser en sistemas de alta especialización que son estos. No se puede entrar a un sistema sin tener previamente una formación en el tema. Y si no se la tuvo previamente, en algún momento esa formación tiene que llegar. Y ahí es donde nosotros nos ponemos con la creación de una escuela que ya está prevista en el organigrama que acompaña el proyecto de ley, y en esa escuela ahora estamos haciendo distintos seminarios y talleres y cursos en distintos niveles, seguridad, técnico y de directores, que van poniendo algunas semillitas de lo que es la base de lo que va a ser un futuro programa de capacitación continua y de revisión de tareas, que nos da también la visión de qué personas deben estar trabajando en determinados perfiles de cargos. Con eso, con el apoyo de la cooperación del proyecto de Unión Europea, ya están definidos qué perfiles se necesitan para cada cargo, y ahí podemos ver qué personas no tienen el perfil, si pueden alcanzarlo con una capacitación o tendrán que rotar de funciones. Entonces todo esto es la base como de reforma estructural del sistema, que no se logra de un día para el otro, y mientras se va trabajando en eso, lo cual no se conoce y no se hace propaganda, se atraviesan estos incidentes que sí han tenido mucha difusión. Por lo tanto, yo le aseguro que hay un programa serio y profundo de trabajo, de reestructura, de refundación y de mejora del sistema, siempre, vuelvo a repetir, sobre los capitales que haya de cosas positivas que estén funcionando. Psicóloga Gabriela Fulco, directora del CIRPA, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes por su interés. Hasta pronto.